La segunda sesión va a estar a cargo del profesor Carlos Alberto Torres. Y bueno, pues yo voy a presentarle para que él intervenga. Él está ahora mismo en Alemania, en una estancia, aunque normalmente trabaja en la Universidad de California en Los Ángeles. Y pues eso, yo voy a proceder a su presentación para que luego él inicie su intervención. Carlos Alberto Torres es director, fundador del Instituto Paulo Freire en Brasil en 1991, del Instituto Paulo Freire en Argentina en 2003 y del Instituto en la Universidad, también Paulo Freire, en la Universidad de California en Los Ángeles en 2002. Asimismo, él dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UCLA y compatibiliza todo esto con su labor como sociólogo político de la educación y profesor de Ciencias Sociales y Educación Comparada en la Facultad de Educación de la Universidad de Los Ángeles de California. Carlos Alberto es posiblemente uno de los mejores conocedores a nivel mundial de la obra de Freire y también uno de los críticos que tuvieron la oportunidad de conocer a Pablo Freire y bueno, pues compartir con él sus críticas sobre su obra, ¿no? Su trabajo sería muy largo de exponer aquí, por lo que me voy a limitar a comentar, no a comentar, sino solo a citar en castellano algunos de los trabajos recientes que ha publicado en inglés y cuyas referencias os compartiremos a través del chat en esta sesión, ¿no? Educación para la conciencia crítica y la democracia deliberativa, una lectura crítica de las contribuciones de Paulo Freire a la hermenéutica. Educación para la ciudadanía global, en la Enciclopedia de Educación de Oxford. El Wiley Handbook sobre Paulo Freire, posiblemente uno de los trabajos más actualizados de revisión de la obra de Freire. Fundamentos teóricos y empíricos sobre la educación para la ciudadanía global. Educación para la ciudadanía global y crisis del multiculturalismo. Primer Freire, escritos tempranos sobre educación para la justicia social. Diálogo y praxis educativa, una lectura crítica de Paulo Freire. Son las obras que produjo en los últimos años. En su exposición, el profesor va a hacer como dos partes, ¿no? Unos 45 minutos iniciales, donde va a comentar en torno a una serie de ideas que iremos presentando también en la proyección. Luego abriremos un turno de debate y luego habrá otra pequeña intervención por parte de Carlos Alberto de 15 minutos y un nuevo turno de intervenciones. Bueno, a mí solo me queda agradecer al profesor pues su generosidad a la hora de haber participado en esta sesión, porque cuando estábamos preparando estas jornadas pudimos escucharle en una conferencia de la red sobre educación global, una red internacional que se llama Ángel, y vimos que bueno, pues las ideas que exponía en esa conferencia pues conectaban muy bien tanto esta jornada como el trabajo de investigación que estamos llevando sobre construcción de la ciudadanía global a la que me refería al inaugurar la jornada, ¿no? Entonces, bueno, contactamos con él de una manera totalmente informal y de una manera muy generosa. Aceptó desde el primer momento el participar con nosotros en esta jornada en la que, bueno, él sabe que hay en la sala, pues no sé, ahora mismo habrá unas 30 personas y luego tenemos también una serie de personas, ahora mismo no veo el número, 36 en concreto, que están participando online desde diferentes puntos de Asturias, pero también desde diferentes países de Latinoamérica. En ese sentido, bueno, pues por darle las gracias por compartir su tiempo hoy con nosotros y sin más le doy la palabra a este espacio común para revisar y celebrar el trabajo de Paulo Freire, cuando quiera. Muchas gracias a la Universidad de Oviedo y especialmente a la profesora María Aquilina Fuello Gutiérrez por la amable invitación para discutir las contribuciones de Paulo Freire a la educación universal y luego también vinculado al tema de la educación para la ciudadanía global. Entonces ya han visto la diapositiva número 1, que es la ciencia de la experiencia de la conciencia, un análisis hermenéutico de la metateoría, la teoría, la metodología, la pedagogía y la investigación de Paulo Freire. Ahora vamos a pasar a conversar sobre la diapositiva número 2. Por favor, la diapositiva número 2. Huelga decir que todo lo que voy a presentar ahora es trabajo en progreso, pero quiero hacer esta afirmación
porque todo trabajo intelectual, toda ciencia es siempre y necesariamente provisoria y perfectible. La biografía de Pablo Freire es muy conocida, así que voy a evitar discutir en mucho detalle su vida y obra. Quiero, sin embargo, afirmar que Freire mismo, en su vida, fue un ícono, un verdadero mito, alguien que transitó desde su Recife original, luego por todo Brasil, ya exilado, Bolivia y Chile, Estados Unidos, visitas al centro de Ivan Illich en Cuernavaca, una década de trabajo en Europa, donde llegó a colaborar en la independencia postcolonial de algunos países africanos como Guinea-Bissau, y ya recuperada su nacionalidad, al recibir un nuevo pasaporte brasilero, regresó a Brasil en 1980, donde muere en 1997. En esta trayectoria nació una iconografía de Pablo Freire, un neorromanticismo, en parte fundado en un tribalismo, tanto a favor como en contra, pero en parte basado en el uso de Freire para otros propósitos. A pesar de todo, no cabe duda alguna que hoy por hoy Freire es el educador más conocido internacionalmente en el mundo, así como John Dewey es considerado uno de los filósofos vinculados a la educación y el pedagogo más importante en la primera mitad del siglo XXI. En la primera mitad del siglo XX, al menos en el mundo occidental, Freire fue el filósofo político de la educación más influyente y conocido internacionalmente en la segunda mitad del siglo XX y, por supuesto, ya en el siglo XXI. Solo para dar un dato empírico. Una revisión de los libros más citados en ciencias sociales, hecha en el año 2016, muestra que en la lista de las 25 obras más citadas, Pedagogía del oprimido está en tercer lugar, con 72.359 citas, mientras que los libros más citados, el de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, y el de Everett Roger, Difusión de las innovaciones, cada uno de ellos tiene 81.311 citas y 72.708 citas respectivamente. Mi propósito es enfatizar algunos de los grandes temas o contribuciones de Freire a lo largo de su vida y obra, ofreciendo una exégesis de su estructura analítica, señalando algunos de los temas centrales, es decir, los modelos metateóricos, teóricos, metodológicos de investigación y praxis pedagógica. Luego ofreceré breves comentarios sobre la epistemología del sur global, la hermenéutica de la sospecha, la investigación-acción participativa y la ecopedagogía, todos temas vinculados a la teoría crítica de la sociedad que Freire adoptó tempranamente y continuó desarrollando durante todas las etapas de su vida, utilizando diversos géneros de representación. Por favor, diapositiva número 3. Para discutir el metalenguaje y la metateoría de Freire, voy a utilizar distintas perspectivas. ¿Pero qué es la metateoría? En su sentido más amplio, metateoría analiza lo que va más allá o de forma más precisa los supuestos de las teorías como un análisis sustantivo o concreto de la realidad. En ese sentido, la metateoría es una teoría acerca de la teoría, considerando temas vinculados con la filosofía de las ciencias sociales, como la epistemología, la ontología, la ética, y los temas de la metodología, estrategias para obtener evidencias sobre las presuposiciones teóricas. Como hemos analizado en nuestro libro con Raymond Moore, que está en castellano, Las teorías de la reproducción social y cultural, manual crítico, desde nuestra perspectiva, la metateoría comprende un conjunto de supuestos acerca de la naturaleza de las cosas, la naturaleza del mundo social, la naturaleza de la ciencia. Incluye la posibilidad de conocer dichos supuestos y los supuestos normativos requeridos para evaluar las diferentes formas de la realidad, como la construcción social, la experiencia de una vida cotidiana y el pensamiento, como construcción racional de la realidad, la experiencia y la misma
historia del pensamiento. Es decir, el tema de la metateoría en Freire no ha sido muy analizado. Lo que voy a hacer aquí es presentar tres proposiciones. Un análisis que yo hice muy tempranamente exegético, hace un cuarto de siglo, cuando dicté un curso de política y educación en UCLA. Una segunda presentación, en cierta medida complementaria, que se enfoca al análisis, pero con un trabajo más reciente en la perspectiva de teoría crítica, y lo que sería quizá en nuestra perspectiva un análisis neo-freiriano que hice con mi colega y amigo Raymond Morrow, un distinguidísimo profesor canadiense, ahora jubilado, donde analizamos los conceptos fundacionales de Freire. Es decir, los conceptos que podrían ser considerados conceptos centrales y la separación de estos con los conceptos diagnósticos de Freire. Un tercer ejemplo, esta vez desde la disciplina de la filosofía de la educación, sería un libro recientemente publicado en Brasil, en portugués, publicado en castellano y hace pocos meses en Inglaterra en inglés. Bien, en este análisis temprano que hice hace 25 años, argumenté desde la perspectiva de la sociología política que hay tres principios metateóricos articulados en Freire. Los voy a sintetizar así. El primero, por su interés en el mundo del trabajo de los campesinos, de la clase obrera, o lo que en general se conoce como sujetos socialmente subordinados, sobre los cuales estaba trabajando en la alfabetización política y la construcción de la ciudadanía. Desde este espacio interpretativo surge su interés en el tema de la alienación, por ejemplo, su análisis de la cultura del silencio, tema que excede el mundo del trabajo, y especialmente su referencia a las estructuras de opresión, que son arquetípicas, y dentro de eso su decisión de ver las luchas de clases como una manera de destruir estas estructuras de opresión. Lamentablemente, este tema no llevó a Freire a un análisis pormenorizado de la economía política y sus derivaciones analíticas, como ser, por ejemplo, el modelo de democracia dialógica, deliberativa y participativa radical, aunque confrontó los impactos de la globalización y especialmente del neoliberalismo. El segundo tema es el tema de la comunicación, tema que está presente en sus escritos iniciales, especialmente en un libro que yo lo considero realmente el arquetipo del modelo freiriano. Y si ustedes toman el título de este libro, que fue publicado en inglés, Educación para una conciencia crítica, ese es el trabajo de Pablo Freire a través de toda su vida, a través de todas sus etapas, defendido de distintas maneras. Mi análisis original identificaba los distintos momentos de su trabajo metateóricos. Primero, un momento analítico en Freire en la construcción de una alfabetización crítica como una forma de construcción de la alfabetización, como camino a la emancipación individual y colectiva. Y de ahí surge el concepto de concientización, que no es de él, sino un concepto que él populariza. Hay un momento sintético que es impulsado por su nombramiento en la Comisión Nacional de Cultura Popular, donde su modelo de alfabetización crítica de adultos fue el modelo de educación política en la construcción de la ciudadanía democrática. Visto desde esta perspectiva, esta campaña masiva de alfabetización que Freire dirigía propone por primera vez en Brasil un modelo de inclusión para el voto democrático en la naciente democracia brasilera, porque todos aquellos que no sabían leer y escribir no podían votar. Y por lo tanto, este modelo de socialización de los sujetos sociales está íntimamente vinculado al papel de la educación en la democracia. ¿Por qué? Porque tiene que ser un modelo incluyente, especialmente de las diversidades y de las diferencias. El tercer principio metateórico que Freire abrazó
es la defensa de la democracia como precondición para la transformación social y como elemento fundamental para la humanización del mundo y de todos los ciudadanos. A través de la obra de Freire hay un enlace explícito, constantemente referido entre humanización y democratización, que lo define como una fundación ontológica e histórica en la lucha política sobre la democracia y su mejoramiento permanente. Uno podría preguntarse, ¿hay un momento sumativo donde Freire vincula su perspectiva sobre la ciudadanía con el concepto de cultura popular, omnifulado por la cultura del silencio, y con el concepto de educación popular? Aunque este tema no ha sido bien estudiado, hay que aceptar que la educación popular tiene varias tradiciones en América Latina, tradiciones liberales, como la propuesta por Sarmiento, y tradiciones anarquistas, socialistas y comunistas, muy bien analizado por Adriana Puigros en su libro sobre la educación popular. Luego, con el correr del tiempo y sobre todo durante y después de su mandato como secretario de Educación en la Municipalidad de Sao Paulo, donde tuve el honor y privilegio de ser uno de sus asesores, se impulsó el concepto de escuela ciudadana, escola cidadana, o citizenship schools, o la escuela pública popular, como lo denominé en mi libro en portugués, Pedagogía da Luta. Parece que fue Pablo Freire quien mejor definió una educación para la ciudadanía, como nos propone los argumentos de mi querido amigo y uno de los mejores conocedores en el mundo entero de Freire, que es Moacir Gadotti. Freire nos propuso el 19 de marzo de 1997, en una entrevista a la TV educativa de Río de Janeiro, la idea de escola ciudadana o citizenship school, escuela ciudadana. La escuela ciudadana es aquella que se asume, estoy traduciendo, como un centro de derechos y de deberes, o que caracteriza la formación para la ciudadanía. La escuela ciudadana, entonces, es la escuela que viabiliza la ciudadanía de quienes están en ella y quieren ver en ella esta imagen. Esta no puede ser una escuela ciudadana en sí y para sí. Noten el comentario usando un término hegeliano. Ella es la ciudadanía en la misma medida que se ejercita como construcción de ciudadanía de quien usa ese espacio. La escuela ciudadana es una escuela coherente con la libertad. Es coherente en su discurso formador, libertador. En toda escuela que, luchando para ser ella misma, lucha para que los educandos, educadores también sean ellos mismos. Y como ninguno puede ser solo, la escuela ciudadana es una escuela de comunidad, de compañerismo. Es una escuela de producción común de saber y de libertad. Es una escuela que vive la experiencia tensa de la democracia. Como enfatizamos en un trabajo reciente con Raymond Moro, esta primera fase de Freire está guiada por un modelo de sociedad basada en masas y élites y en una perspectiva liberal democrática, enfatizando la contribución de la educación a la democratización fundamental como parte de un modelo desarrollista y nacionalista de Brasil, tal como se entendió en la naciente tradición latinoamericana de la teoría de la dependencia de los 60. Pero ¿qué pasó cuando Freire se vuelve secretario de Educación? ¿Qué es la ciudadanía en la creación de una escuela ciudadana? Moacir Gadotti define qué es la escuela ciudadana y su respuesta es ¿qué es la ciudadanía? Por lo tanto, comienza todo un análisis, Moacir Gadotti, que yo no voy a tener el tiempo de elaborar, pero está escrito en este paper, que es la conciencia de derechos y deberes, el ejercicio de la democracia, los derechos civiles como seguridad, locomoción, la habilidad de movilidad y la libertad del paso, los derechos sociales como el trabajo, el salario justo, la salud,
la educación, la habitación, los derechos políticos, como libertad de expresión, del voto, de participación en partidos políticos y sindicatos. No hay ciudadanía sin democracia, pero el concepto de ciudadanía, nos dice Gadotti, es un concepto ambiguo. Gadotti cita la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadano de 1789, lamento el prenomial hombre cuando en realidad tendría que haber sido hombres y mujeres. Y Gadotti dice que se establecían las normas para asegurar la libertad individual y de propiedad. Nacía la ciudadanía como una conquista liberal. Claro que todos estos elementos, continúa Gadotti, analiza en gran detalle y cita a la filósofa española Adela Cortina, quien afirma que existen dimensiones complementarias que se constituyen para una ciudadanía plena. La ciudadanía política, la ciudadanía social, la ciudadanía económica, la ciudadanía civil, la ciudadanía intercultural. Desde esta trilogía de trabajo, comunicación y democracia, emergen los elementos centrales de lo que sería la fundación más clara para la lucha contra el etnocentrismo, nos propone Gadotti. Debo hacer entonces aquí una nota sobre el lenguaje, el metalenguaje de Freire. Permítame un segundo para que pueda definir esto de acuerdo a un argumento a mediados de los años 80 de Henry Giroux. Escribiendo con una audiencia norteamericana, popularizó la concepción de pedagogía crítica como el lenguaje de la posibilidad. Language of possibility, lo definió Giroux, e identificó las distintas funciones de las categorías centrales pedagógicas de Freire como sigue. Lo que Freire hizo es proveer un metalenguaje que genera un conjunto de categorías y prácticas sociales, estoy traduciendo, que tienen que ser mediadas críticamente por aquellos que los usarán con las perspectivas de los diferentes contextos y configuraciones históricas. Por eso el tema de la mediación en Freire es central. El segundo ejercicio que les voy a proponer es el intento de reinversión freiriana que estamos haciendo con Morrow y yo mismo. Se habla de que hay que reinventar a Freire, no repetirlo. Ese fue el mandato que nos dio a Moacir Gadotti y a mí cuando en una conversación en 1991 en UCLA decidimos crear el Instituto Pablo Freire. Pero ¿cómo se hace para reinventar a Freire? Nuestra propuesta es distinguir entre la lógica contextual de reinvención y la reconstrucción conceptual. Esta distinción puede ayudar a dirimir estas cuestiones. Aquí entonces quiero proponerles lo que nosotros consideramos los conceptos centrales de Freire. Primero es la opresión, que es un concepto generativo central que nos sensitiza y opera a distintos niveles. A nivel ontológico y por lo tanto antropológico, es una forma de deshumanización distintiva de la especie humana específicamente. A nivel ético, es una violación de la dignidad humana, una violación de la libertad, una violación de la autonomía. A nivel histórico empírico, esta forma de dominación aparece en diferentes formaciones sociales y diferentes configuraciones. Aquí les gusta mucho en los alemanes cuando hablan inglés hablar de constelaciones. En este caso, en las diferentes constelaciones de la dominación. Por eso la distinción entre los conceptos fundacionales y los conceptos diagnósticos son muy importantes, porque en el paradigma pedagógico y los conceptos diagnósticos existe una armazón teórica y metodológica de los supuestos que guían la contextualización.
Segundo gran concepto, los conceptos de humanización y liberación, que son conceptos generadores que invitan a Freire a pensar desde una perspectiva de reconstrucción antropológica. La historia social, si la pensamos desde la evolución, tiene un potencial contingente por la direccionalidad como evidencia acumulativa, que a pesar de las regresiones, avanzaríamos a una humanización, conscientes que tal posibilidad de humanización puede ser regresiva. Hay regresiones, pero hay que afirmar las obligaciones morales que constituye la humanización, como decía Freire, como una vocación humana distintiva. El tercer tema central en Freire es el sujeto dialógico. Y en la formación de un sujeto pedagógico, como lo llamaríamos los pedagogos, aprendiendo, ya que estamos programados para aprender, y los animales no están programados para aprender, ya están programados en su aprendizaje. Si yo miro mis propias, digamos, abejas, las abejas hacen siempre lo mismo y lo hacen de manera perfecta, pero no es porque aprenden, ya aprendieron en su DNA. Nuestro DNA no es que aprendimos, sino la posibilidad de aprender. A través de la obra de Freire, en la condición necesaria en la posibilidad de humanización y la lucha por el reconocimiento mutuo, que es un reconocimiento dialógico, a través del diálogo, pero también un reconocimiento en desarrollo, de un sujeto cuyo autoentendimiento es constituido a través del reconocimiento mutuo y la dialéctica del ser y deber ser, que es convertirse en humano, que florecen solo bajo las condiciones relativas de no opresión, que permite liberar el potencial biofílico y reduce las distorsiones patológicas, la necrofilia en relación con ambas, la sociedad y la naturaleza. La influencia de Erich Fromm en este argumento de Freire es evidente. Cuarto, el diálogo o dialogismo como un concepto genérico de Freire y sustrato fundamental de la democracia radical. Hay que aclarar que el tipo de reconstrucción multilevel se puede aplicar a la formulación de Freire sobre el dialogismo. Por ejemplo, a nivel ontológico, el dialogismo es un requerimiento de la naturaleza humana. A nivel ético, abrazar el diálogo es parte de la vocación ontológica humana. Es una decisión política, una opción, es un signo de un educador democrático. A nivel histórico, empírico, aquí se afirma una estrategia de la práctica pedagógica de los sujetos inteligentes para obtener resultados en un contexto particular educativo. Hasta aquí un segundo ejemplo de la meta-teoría de Paulo Freire, el intento de reconstrucción neofreiriano que estamos haciendo con Raymond Moore. Pero hay una reciente visión de la filosofía de Freire, de Walter Cohen, un argentino radicado en Brasil, y que ha escrito lo que yo llamaría un análisis afectivo filosófico de la trayectoria de Freire, un análisis afectivo filosófico. Walter Cohen, desde la filosofía y la educación, seleccionó 5 principios, como lo que yo conozco como la metateoría de Freire, y justifica el estudio de la praxis de la relación educación y politicidad. Para Cohen, como también para Morro, Torres, y sin duda alguna para Freire, la politicidad de la educación es una síntesis en una frase de los elementos metateóricos de los argumentos freirianos. Nos dice Cohen que los 5 principios pueden resumirse en 5 palabras. La vida, es decir, la historia de vida como problema filosófico. En un libro que yo edité hará 20 años, afirmé que si uno rasga o rasca
una teoría encuentra una biografía. Y eso es también muy cierto para Vera Freire. Segundo, la igualdad. Desde la igualdad de todos, y dice Cohen, hasta la igualdad de las inteligencias, considerando el fenómeno brasileño. Tercero, el amor. Esto no es muy nuevo. Todo el modelo de la filosofía de la liberación argumentado por Enrique Dussel está basado en el eros pedagógico, o en la paideia, para entrar ya en el aspecto filosófico. Pero para Freire el amor es central. Una vez yo le pregunté a Freire, Pablo, cuando mueras, ¿qué quisieras que diga la gente de ti? Y me dijo, Carlos, cuando yo muera, y usó sus manos, esas manos que hablaban por sí mismo, mostrando algo que iba a pasar en un horizonte muy lejano, quiero que digan de mí, Pablo Freire vivió, amó y quiso aprender. Eso para Freire era central. El cuarto elemento que propone Cohen es errancia. Este es un término medio complicado incluso en español, porque en latín significa acción o efecto de extraviarse. Y él menciona varias cosas ahí, el exilio, los viajes de Freire, que él los considera conectivos, la errancia, como cuando uno se extravía en preguntar. Pero para Freire nunca había una pregunta inocente. Es decir, para mí lo central de la errancia, y en esto Cohen tiene razón, pero yo quisiera ser muy preciso, el elemento central de la errancia en mi análisis, lo tengo en el libro que hice sobre Freire, su trabajo temprano sobre la justicia social, fue el exilio. En el exilio Freire aprendió a objetivizar su país, Brasil, a objetivizar América Latina y empezar a aprender sin dejar de lado los nuevos descubrimientos de uno mismo que se ve a la distancia. El exilio ayuda no solo a ver a la distancia el lugar que podría ser, si uno lo quiere, el paraíso perdido, nuestro lugar donde debemos estar, donde debíamos nacer, donde debíamos continuar, y luego vernos a nosotros mismos a la distancia. Entonces el exilio es un excepcional momento de aprendizaje. Y por fin, en el argumento de Cohen, la infancia. En este punto yo estoy completamente de acuerdo con él. Freire un día se definió como un menino conectivo, como un niño que conectaba cosas, conectaba gente. Él me conectó con Moacir Gadotti. Un día me dijo que iba a llevar a la casa a un amigo mío que se va a convertir en uno de tus mejores amigos. Y en la gran tristeza que tenía Freire de haber perdido a Elsa, por eso yo estaba en Brasil acompañándolo, su primera mujer, fuimos a la casa de Gadotti y ahí conocí a Monsieur Gadotti, que se convirtió en muy corto plazo en uno de mis mejores amigos, como un hermano que nos da la vida. Pero Freire habla continuamente de la infancia, aprender a leer a la sombra del árbol de mango, ser un andariego de la utopía, o cómo sintió la experimentación a los 40 años de la nieve en Massachusetts. Él dijo, me aniñé. O cuando visitó la revolución de Nicaragua, que le gustó tanto que dijo, es una revolución niña. En otros términos, el argumento central de Cohen es que afirmó que la politicidad de la educación inspirada en Pablo Freire está en la presencia de 5 palabras, una forma, un lugar, un tiempo, un ritmo, una disposición. Pasemos, por favor, a la diapositiva número 4. Las teorías para Freire. ¿Qué es la teoría? Aquí yo me siento un poco complicado, porque podría usar un argumento muy occidental de definir la teoría de una manera clásica. Por ejemplo, la teoría es la explicación de un fenómeno. Pero quiero, en cambio, usar el argumento de un intelectual Nietzsche,
que es básicamente una de las naciones originarias en Canadá, en el lago de Ontario, en la parte norte superior. Y cito, en las historias narradas en el pensamiento, estas son las bases teóricas de la inteligencia Nishnabeg. Pero la teoría también trabaja de una forma diferente en el pensamiento Nishnabeg. La teoría es generada y regenerada continuamente a través de las prácticas corporatizadas y dentro de cada familia, cada comunidad y cada generación Nishnabeg. La teoría no es solo una búsqueda intelectual. Está tejida dentro de la cinética, dentro de la presencia espiritual y la emoción Nishnabeg. Es contextual y relacional. Es íntima y personal, con los individuos mismos teniendo la responsabilidad de encontrar un significado generativo dentro de sus propias vidas. Más importante, la teoría no es solo para los académicos, sino para cada una de las personas, afirmarían los indígenas de la primera nación Nishnabeg. Seguramente Freire hubiera escrito entusiásticamente esta definición de la teoría, que ciertamente no es convencional y nos desafía a todos los académicos. Sobre todo porque pensamos que los académicos somos los únicos que hacemos teoría. Y sin embargo no es así. En nuestro trabajo con Morrow hemos señalado dos formas de teorizar en Freire: la forma fundacional y la forma diagnóstica. Por lo tanto, empecemos con el primer criterio, la teoría crítica de un sujeto diagnóstico y en desarrollo, lo que a menudo hemos llamado en la educación el sujeto pedagógico. Nuestro análisis presupone un sujeto dialógico que rechaza la teoría monológica y trascendental de un sujeto ergo, por lo tanto pienso, es decir, basado en un modelo abstracto y metafísico de un ergo que conoce individualistamente el mundo. En cambio, el modelo de Freire localiza la individualidad y la formación de la identidad en contexto de comunicación intersubjetiva, es decir, la intersubjetividad que en su diálogo permanente constituye ¿qué? La objetividad. Esta estrategia es una estrategia de desarrollo, porque argumenta Freire que la formación de la identidad tiene que pasar por los distintos contextos, potencialmente direcciones para el crecimiento, que puede ser realizado en condiciones óptimas, es decir, con abstención, con no modelos de opresión para el desarrollo y el crecimiento personal. Por lo tanto, Freire conecta su pedagogía de la liberación con la concepción de la acción cultural. No tengo el tiempo aquí de analizar esto, pero en uno de mis trabajos recientes empecé a comparar la pedagogía del oprimido en los trabajos iniciales de Freire con la acción cultural para la libertad. Y son dos modelos alternativos que pueden complementarse en Freire. Pero continúo. El segundo gran concepto teórico es la teoría de la opresión. Al nivel del modelo ontológico, Freire analiza las formas de opresión como formas primordiales en la deshumanización, algo que es explícito en el uso de Freire en la metáfora de Hegel con la dialéctica del amo y el esclavo, una metáfora que es transhistórica. Alexander Kojève nos mostró esto, pero bueno, no puedo referirme a Kojève, estoy simplemente refiriendo, es un intérprete brillante de Hegel. Me estoy refiriendo al uso de Freire de Hegel, una metáfora transhistórica útil para describir la estructura más genérica de dominación, es decir, la dominación basada en un agente o lo que en sociología conocemos como agencia social. A nivel del concepto ético, la opresión toma un valor normativo o un valor de significado que se convierte en las bases de la crítica social, así como dirige la atención a las cuestiones empíricas
a los temas de la dominación. Freire utiliza también, no tenemos el tiempo de discutirlo, los conceptos de alienación y reificación, que vienen no solo de Hegel, sino de Marx y de otros filósofos, o como diríamos en español, de cosificación, que es cuando volvemos al otro una cosa para nuestro placer y usar al otro cosificado como la manera de darnos placer a nosotros como sujetos de esa cosificación. Por lo tanto, constantemente en el mundo tenemos modelos de subjetivización, modelos de cosificación y luego modelos históricos, empíricos. Estos modelos históricos muestran que el tema de la opresión es histórico y contextual, que es un punto oscurecido por todos aquellos que esencializan el término de opresión en Freire. En tercer lugar, la teoría de la liberación en Freire está vinculado a su concepto de la acción cultural para la libertad, o que en inglés se conoció como Cultural Action for Freedom. Este modelo tiene una estrategia epistemológica diferente a la pedagogía del oprimido, pero no tenemos tiempo para elaborarlo en este momento, sino esta presentación sería interminable. Solo quiero mencionar a uno de los grandes intelectuales de la Iglesia Católica, Gustavo Gutiérrez, uno de los más influyentes fundadores de la teología de la liberación, que hizo una clara distinción entre liberación como un concepto sociopolítico y liberación en el concepto teológico cristiano de redención. Insisto que esto es importante por una razón muy clara. ¿Por qué Freire escoge el contexto de opresión? Bueno, por todos los argumentos que presentamos antes, pero también porque es un contexto muy fuerte, es un concepto excepcionalmente fuerte en la lucha por la liberación frente al demonio, la lucha por la liberación frente a todos los aspectos que las grandes religiones están tratando de obtener, que todos nos liberemos. Es decir, en otros términos, hay un elemento teológico, pero el argumento que Freire elabora, si bien puede levantar ese concepto teológico y ponerlo por encima de conceptos como dominación o explotación, le da un carácter genérico que se vuelve curiosamente muy importante por su presencia en muchas de las grandes religiones. En fin, no quiero con esto reducir el argumento de Freire, porque su voz como cristiano presentado, especialmente en la década de los 60 y 70 como católico, era una voz para hablar a otros con los cuales se vinculaba, pero de ninguna manera para reconstruir todo el pensamiento sociopolítico de él a partir de este argumento. Pero este argumento es muy interesante porque hay que diferenciar lo sociopolítico como concepto de liberación de lo teológico como concepto de redención. El cuarto gran elemento del cual no podemos apartarnos jamás es la discusión de la politicidad. Este es un neologismo que sospecho lo inventó Freire cuando en 1983, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Stanford, lo invité a Freire para que viniera a dar un curso de un mes para discutir esto. En medio de las presentaciones dijo: no sé si en inglés existe la palabra politicity. Es casi como un grupo de lobos aullando. Todo el mundo dijo: si no existe, ahora existe. Este neologismo fue un neologismo muy importante por Freire. Pero ¿cómo se puede desempacar este neologismo en la lógica de Freire? Francamente no tengo el tiempo también de hacerlo, pero en un artículo que escribí en inglés en 1995 y donde elaboro y expando el tema, ¿no?, de una manera más expansiva, sobre la sociología política de la educación y de la ciencia política, esta enorme intuición inicial de Freire, lo documenté con un análisis teórico y empírico en la vinculación Estado y educación. Y el artículo tiene un título que está muy claro: el Estado y la educación revisitado, o por qué los investigadores
educativos deben pensar políticamente acerca de la educación, y fue publicado en Review of Research and Education of la asociación AERA, ¿no? The American Education Research Association. Por favor, vamos al dispositivo 5. Ya estamos tratando de llegar al final de toda esta discusión sobre los aspectos teóricos. Pasamos a la metodología. Es decir, hay 3 aspectos diferentes en Freire. Primero, la metodología del tema generador, la palabra generadora, la codificación, descodificación. Segundo, la metodología de la investigación-acción o investigación participativa, de la cual él es uno de los fundadores, junto con Orlando Falsborda. Y me atrevo a decir, quizá provocativamente, la pedagogía crítica como metodología. Porque francamente no creo que la pedagogía crítica sea una teoría, sino es un modelo metodológico. Y dentro de esos modelos metodológicos, el que mejor trabajó esto fue Ira Shor, en este libro Freire for the Classroom, que merece ser leído por todo el mundo. Uno puede tener opiniones muy diferentes, ¿no? La verdad que el término pedagogía crítica no lo inventó Freire, lo inventó Henry Giroux. Y Freire, que le gustó lo que dijo Giroux, terminó aceptando ese término. Ahora bien, vamos a tomar brevemente estos 3 elementos. La metodología del tema generador es encontrar los temas epocales de la comunidad, reconstruir a partir del tema generador el currículum o la palabra generadora, la alfabetización, a partir de las necesidades y soluciones de las comunidades socialmente subordinadas. Hay 3 instancias en este modelo metodológico, usando también las técnicas de reducción, codificación y descodificación. Primero, una etapa eminentemente investigativa. Segundo, una etapa eminentemente pragmática. Y finalmente, una etapa eminentemente pedagógica, con el objetivo de la concientización como el punto final al cual hay que llegar. La metodología de la acción-acción es muy compleja. Nace en América Latina, pero también en algunos países de Europa del Norte, casi simultáneamente al principio de los 60. Están muy vinculados en América Latina a los movimientos de cultura popular, educación popular, y están muy vinculados a la crítica institucional dentro de las escuelas de ciencias sociales sobre el cientificismo. Por lo tanto, estos modelos confrontan la educación institucional, tanto a nivel primario como secundario como universitario, y combina investigación, trabajo educativo y acción social. Para mí lo que me parece muy importante son 2 cosas. Primero, que toda investigación tiene que ser un modelo de intervención en la transformación social. Si no, seríamos voyeurs. Y el segundo argumento, del cual hablaré más tarde, es la hermenéutica de la sospecha, que es una de las bases centrales para este proceso. Con respecto a la pedagogía crítica, voy a decir solamente lo siguiente. En un texto de 1972, Freire afirmó: una visión de la concepción del humanismo científico. Él definió su trabajo como humanismo científico, que es, paradójicamente, la misma definición que se ha dado a sí misma UNESCO con el correr de los años, y no hay que olvidarse que Freire fue quien recibió el premio UNESCO de la Paz, donde en la praxis dialógica de profesores y estudiantes juntos, en el acto de analizar la realidad deshumanizadora, denunciándola, pero anunciando su transformación en el nombre de la liberación de los humanos, el tema de la reflexibilidad del profesor, del intelectual, es central. Es decir, Freire toma los conceptos de denunciación y anunciación, que son conceptos bíblicos atribuidos a aquellos que llegaban a anunciar la presencia del Mesías que iba a llegar, como el argumento central al interior de la descripción de la crítica de la opresión y las alternativas, que es el argumento metodológico a establecer en este momento. Bueno,
Vamos a seguir entonces brevemente con el siguiente tema de la siguiente slide, por favor. O la siguiente diapositiva. Muy bien. Voy a sintetizar aquí, porque ya estamos avanzando demasiado en este caso. El tiempo corre, no quiero abusar de ustedes. Voy a ser muy breve. La investigación en la práctica pedagógica. Número 1. Freire no pretendía usar la investigación como simplemente producción del conocimiento, sino como un modelo de intervención en la transformación social. Por lo tanto, todo el argumento de Freire tiene que ver con el argumento de el argumento más serio que tenemos en este momento, que es la antropología política de Freire. El argumento central para Freire es cómo reconstruir el currículum dentro de la sala de aula. Y el papel de los estudiantes, que debe ser modificado de ser simplemente receptores de un currículo en constructores de un currículo. En más de uno de mis cursos, yo hago algo que puede ser escandaloso. Llego y les digo, señores, señoras, no tengo un programa de trabajo. La primera actividad de este curso es crear el sílabus de este curso. Y lo interesante es que los estudiantes de posgrado les fascina eso y comienzan a discutir, pero es un curso sobre Freire. Entonces, de ahí se da toda la creación de un programa, es la primera actividad formativa del curso, es básicamente lo primero que voy a evaluar. Lo interesante es que en uno de mis momentos de mayor liberalismo, les dije, bueno, les propongo que en vez de que yo los evalúe, está bien que a mí me pagan para trabajar neto, pero para que ustedes se sientan más tranquilos, aquí no hay opresión ninguna. En vez de que yo los evalúe, se evalúan todos ustedes y me dicen cuánto cada estudiante debe recibir. En ese momento todos los estudiantes me miraron a mí y en un acto que nunca podré entender, me dieron todo el poder absoluto de evaluación y me dijeron, no, profesor, evalúe usted porque los estudiantes son muy terribles evaluando unos a otros. Bueno, en ese contexto yo lo que hice fue básicamente hacerlo. Y jamás en mi vida me sentí más justificado en analizar el trabajo de otras personas porque me lo pidieron específicamente. Hay un elemento más en la investigación y práctica pedagógica de Freire, que es el siguiente. ¿Cómo confrontar la educación bancaria? ¿Cómo confrontar la cultura del silencio? Bueno, examinando las estructuras de opresión. En cuanto la pedagogía es un modelo metodológico para enfocar a las prácticas pedagógicas, también es un modelo metodológico para definir las características de la educación crítica. El problema es que la crítica se usa y se abusa. ¿Quién se presenta en público diciendo yo soy un profesor que no es crítico? Nadie. ¿Quién va a decir el modelo que yo tengo no es crítico? Nadie. La crítica se ha convertido en el paragón de el ser profesor. Pero me parece que aquí tenemos muchos problemas porque las prácticas señaladas por Freire están basadas en la palabra generadora, el tema generadora. Cómo anclar el currículo en las nuevas necesidades y demandas de las comunidades. En un libro que escribimos con Pilar Ocadiz y Pia Wong, analizando la experiencia de Freire, dado que las dos estaban escribiendo, una en Stanford, la otra fue mi primer estudiante en UCLA, estaban analizando las experiencias de Freire, realmente fue extraordinario porque lo que nos pareció extraordinario fue la creación de un 20% de los currículos en la escuela de Sao Paulo a partir de una decisión tomada por los profesores y profesoras discutiendo con los estudiantes incluso de escuela primaria y escuela lo que sería la media inicial, cuál es el currículum de las comunidades donde ellos vivían. Extraordinario. Termino con dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, no se puede pensar este tema sin pensar el tema de la praxis. En Freire la praxis es absolutamente central. Un ex estudiante mío, el profesor Peter Mayo, profesor de la Universidad de Malta,
ha hecho un texto reciente fantástico sobre la praxis, está a punto de ser publicado, con un análisis erudito de todos los elementos de praxis en Freire. Y otro es estudiante mío, al quien yo admiro, como admiro a todos mis estudiantes, el profesor Daniel Shugurenke de Arizona State University, acaba de recibir la medalla del presidente de su universidad por haber hecho una innovación cívica en un programa que hoy lo traduciríamos como incrustación social. Es decir, lo que Shugurenke ha hecho, trabajando por 10 años, es traer al corazón de Arizona, especialmente en Phoenix, que es la ciudad más grande, todo un proceso de deliberación democrática con los estudiantes, los profesores, los directores de las escuelas, para ver cómo se articula la distribución de los recursos. Este es un modelo que es la cuestión del presupuesto participativo, pero hecho como lo hizo él, creó todo un modelo de deliberación democrática en las escuelas, y no deban sorprenderse entonces que por primera vez en muchísimos años en Arizona, para presidente, gana Biden, un demócrata, cuando aparentemente siempre ganaban los republicanos. ¿Por qué? Porque se incorporaron nuevos votantes, muchísimos de estos nuevos votantes pasaron a través de este programa que es extraordinario. Yo digo, hay que hacer esto en todos los lugares del mundo. Me parece fundamental. Muy bien. El último elemento que yo quería señalar, por supuesto, es el tema de la pedagogía del oprimido y sus raíces coloniales. Hay un comentario crucial para identificar las raíces del modelo epistemológico postcolonial que puede ser encontrado en la formidable introducción del amigo de Freire, José María Fiori, a la versión en castellano de Pedagogía del oprimido, donde dice: la antropología se vuelve educación con un intento político en la construcción de la pedagogía del oprimido. Voy a parar aquí porque voy a hacer algunas observaciones sintéticas luego, pero aquí dejamos, espero que sea lo suficientemente claro para una conversación entre nosotros y luego volveremos. Pues entiendo que en este momento tenéis la palabra para preguntar o podemos también, si ahora mismo no hay ninguna pregunta en la sala, ver si hay alguna pregunta en el chat, mientras la sala va pensando en ello. Vas a dejar de compartir para que podamos ver a Carlos Alberto. En el chat de momento no hay ninguna pregunta. No sé si en la sala hay alguna pregunta. Acerca el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Torres, por esta conferencia y todas las ideas que ha lanzado usted aquí, porque nos ha dado como para este diálogo. A mí me gusta mucho una frase que usted utiliza, a ver si la puedo también reproducir, aunque no sea textualmente, pero dice que en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, podemos estar con Freire o contra Freire, pero no sin Freire. A mí esto me gusta mucho porque en realidad nos hace un llamamiento, ¿no? a todas las personas, y en concreto a aquellas que nos dedicamos a la maravillosa tarea, ¿no? de la formación, de la educación, porque nos hace pensar y repensar en todas esas aportaciones. Yo voy a hacer otros comentarios, lógicamente. El contexto de esta conferencia pues, daría algo para muchas más cosas, pero bueno, pues, para mí uno de los grandes retos, ya lo ha comentado usted, pues, tiene que ver con esa educación bancaria, que tanto criticó y además retomó en numerosas
numerosas obras. Y en ese sentido, la pregunta que dejo aquí, a ver si puede comentar alguna cosa más, es sobre el papel tanto de los estudiantes como de los docentes en esta sociedad tan cambiante, tan compleja, y que realmente pues, nos exige una forma diferente, ¿no?, de plantear esos modelos educativos en las aulas. Y sobre todo, cómo crear el currículo de las nuevas necesidades. Aquí, en el Principado de Asturias, bueno, y en el contexto también nacional, hubo un debate, un debate donde se invitó a profesores, profesoras de todas las etapas educativas, estudiantes, familias, porque en realidad, pues, fruto de este cambio de la legislación educativa, pues las comunidades autónomas con competencias elaboran sus nuevos proyectos de currículo. Y hubo ese debate, bueno, pues, abierto, ¿no?, y un poco esa voz a la comunidad educativa. Pero, cerrando ya la pregunta, ¿cómo podemos anclar esas necesidades que tiene nuestra sociedad? Como decía Yanaina, no se puede tampoco plantear la sociedad en un contexto general, porque la sociedad es diversa, incluso los centros, los contextos educativos son complejos, son diversos, pero ¿cómo se puede un poco anclar esas necesidades que podemos tener en el currículo y, desde luego, cuál es el papel de los docentes y de los estudiantes en este contexto para unir este modelo de educación bancaria que tanto criticó? Muchas gracias. María Aquilina, con la resonancia de la sala y la resonancia del micrófono, pude seguir muy a la ligera todo el argumento. ¿Cuál es la pregunta central de este argumento? Sí, yo tengo que resumirlo, pero bueno, como está aquí María, me corrige. Lo central de esta pregunta es cuál es el papel del profesorado y de los estudiantes cuando intentamos huir de la educación bancaria, ¿no?, desde la perspectiva freiriana, ¿no?, y situándolo en el contexto actual y en los debates que existen ahora mismo en la sociedad actual y en concreto en la asturiana también, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Ah, sí? Yo quiero hacer dos observaciones muy breves. Una de las críticas que se le hizo a Freire al principio de su digamos, esa etapa donde estaba naciendo como un gran intelectual, o apareciendo como un gran intelectual, era que al culpar a los profesores de ser opresores, entonces afectaba la educación pública. Ese era un argumento. El segundo argumento es, ¿qué está de mal en ser autoritario? Hay modelos de instrucción que son absolutamente autoritarios, pero los estudiantes vienen con una preparación en ciertas áreas excepcional. ¿Qué tiene de malo ser autoritario? Yo pienso que la respuesta que yo di hace 40 años a este tipo de crítica, hoy por hoy, siguen siendo válidas. La primera es que Freire nunca acusó a los profesores de ser opresores. Por el contrario, los colocó en la instancia de estar en el medio de una melange muy complicada y de la cual era muy difícil sobrevivir, y además afirmó que quienes querían cambiar las cosas corrían graves riesgos. Segundo tema es este tema del autoritarismo. Existen modelos que son muy eficientes para usar un modelo autoritario que impide básicamente que uno tenga autonomía. Muchos de mis estudiantes en ciertas partes del mundo, no las voy a mencionar, han sido sistemáticamente colocados en una especie de olla a presión, donde están en la mañana en la escuela, están en la tarde en lo que llaman el shadow school, la escuela en las sombras, están estudiando continuamente para dar los exámenes y pasar los exámenes, y en última instancia pierden la posibilidad de disfrutar de la niñez
pierden la posibilidad de disfrutar la juventud, incluso en muchos casos, como se ha documentado en otros países, que tampoco voy a mencionar, cometen suicidio. Es decir, pueden terminar siendo excelentes matemáticos, por ejemplo, pero no necesariamente han disfrutado el proceso y el producto. Con esto me atrevo a decir lo siguiente. La tensión que existe en las aulas no es por casualidad, es porque justamente se pierde la autonomía, se vulnera la autonomía del profesor y se vulnera la autonomía de los alumnos. Y además, con el crecimiento de este modelo, un régimen autocrático y un régimen absolutamente burocrático, estos principios de la articulación frente a la discusión y las verdades desaparecen. Lo que existen son modelos que se imponen y a raíz de esa imposición es difícil navegarlos. Yo tengo un estudiante mío que es muy crítico del modelo de la pedagogía crítica, que ha leído muy bien a Freire, pero por el otro lado, como ha sido por 20 años profesor en la escuela primaria, él investigó ahora los trabajos de los que él considera profesores de pedagogía crítica y dijo que para sobrevivir tienen que ser camaleones. A mí me parece que una metáfora extraordinaria, porque estamos rodeados de metáforas. Freire nos habla de la pedagogía del oprimido, es una metáfora. Hegel nos habla del amo y el esclavo, es una metáfora. Y mi estudiante nos habla del profesor camaleón, que es otra gran metáfora. Es decir, el profesor que tiene la capacidad de disfrazarse de tal manera para poder hacer el trabajo crítico que no aparece como si estuviera haciendo trabajo crítico. Es todo un arte. Así que la pregunta central es, ¿no sería mejor ver todo esto como un fenómeno a cambiar el sistema? Y Freire mismo crea un modelo de transformación del sistema. Y en 1963 sus trabajos sobre alfabetización son la primera etapa de un modelo de transformación profundo de este sistema. Pero ya como señalé unos minutos antes, todo esto requiere varios elementos que no son fáciles de encontrar, como por ejemplo que haya un criterio político amplio para una discusión democrática. Segundo, que existan modelos de currículum que den alternativas para crear imágenes más auténticas y más no vulnerables de los sujetos que están vinculados a esto. Y por fin, que la política pública impulse una educación popular o una educación ciudadana. Lo que está pasando en Brasil el día de hoy es justamente una fuerte confrontación contra Freire, acusado de ser culpable de la mala educación brasileña. Y es cierto que mucha de la educación pública en Brasil es muy mala, pero también es cierto que en aquellos lugares donde se desconfía del gobierno, como por ejemplo en el proceso del movimiento Sin Taja, se hacen sus propias escuelas y se crean modelos de autonomía que son infinitamente mejores de los que existen en las escuelas burocráticas estatales. Y también es cierto que todas las grandes premisas de Freire en Brasil no son aplicadas en la educación pública, son aplicadas en la educación privada. Justamente muchas de las mejores escuelas privadas, quieran o no quieran, utilizan muchas de las premisas freirianas. Conclusión, lo de Brasil es simplemente un modelo de dominación por un gobierno autoritario que impone un criterio absolutamente de vulnerar las defensas, los principios y los valores de la democracia. Tenemos alguna pregunta más en el chat, yo creo, ¿no? Yo por lo menos estoy viendo una que además tiene bastante que ver con lo que yo iba a plantear, con lo cual voy a leer esta y luego miráis vosotros el resto. La pregunta es, ¿cómo superar ese afán que se tiene de producir conocimiento en las investigaciones más que de buscar la transformación social con ellas, ¿no?
Bueno, esto conecta con algo que yo iba a plantear y que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo superar pues lo que se está demandando realmente en la investigación, al menos en España? Y quería contrastar ahí también con lo que sucede en el contexto social en el que usted trabaja ahora, que es Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo conseguir hacer esto cuando en realidad en España el tipo de investigación que se nos pide no es una investigación para nada en la que se premie el incidir en la transformación social, con lo cual, si se busca esa transformación social, a veces no se responde a lo que se está pidiendo, porque en realidad lo que se nos están pidiendo a veces son pues eso, indicadores puros y duros estadísticos, y si uno quiere publicar un artículo en cualquier revista de prestigio, pues o tiene esos indicadores o si no, no la va a publicar. Entonces, hacer esa investigación para la transformación social obviamente es un esfuerzo extra para los investigadores e investigadoras, sobre todo los más jóvenes, porque a la vez se les está demandando, bueno, pues ese otro tipo de investigación para poder bueno, pues hacer carrera docente, ¿no? No sé si he sintetizado mucho lo que quería decir, pero un poco la base del problema yo la encuentro ahí, ¿no? En relación con esta pregunta, ¿cómo superar este afán? Bueno, para nosotros ahora mismo yo creo que es bastante difícil superar eso, porque la demanda que ahora mismo se está haciendo desde el propio sistema universitario no es precisamente de una investigación para la transformación social. No, claramente no. Probablemente no. Y si existe es en algunos espacios altamente limitados o delimitados. A ver, primero, ¿cómo la investigación produce transformación? Aquí voy a ser demasiado enérgico y quizá crítico, porque yo me he pasado la vida haciendo investigación y he publicado ad umnes. Pero la verdad que estoy convencido hace muchísimos años, que para que un texto, una investigación, un análisis, algo llegue a impactar los procesos de transformación, tienen que llegar a las manos de la persona ideal que ocupa el lugar apropiado para ejercer tal transformación y que tiene el poder de hacerlo, la capacidad de negociarlo y la posibilidad de evitar ser confrontado por los modelos hegemónicos. Se darán cuenta el conjunto de características que puse para que algo que se hace en investigación llegue a la práctica. Sin embargo, hay cosas que se hacen en investigación y llegan a la práctica. Por ejemplo, los argumentos de Piaget sobre las estructuras cognitivas que van creciendo con la edad, llegó un momento que se convirtió en un paradigma del desarrollo de la enseñanza de las matemáticas, etcétera, para ver cómo los niños iban creciendo. Entonces fueron cambiando los currículos oficiales de acuerdo a los mecanismos de crecimiento de la capacidad de los niños. Es decir, sí hay instancias en las cuales un conjunto de investigaciones llegan a transformar, pero son la excepción, no la regla. En el fondo lo que hay es un modelo utópico. Y ese modelo utópico está basado en el dominio de ciertos espacios a partir de una idea que me parece muy importante, pero que está cada día siendo menos suficiente, que la ciencia puede guiar la transformación social. Y lo que está claro es que en la etapa de la post-truth, en la post-verdad, los elementos de organización racional no son tomar los argumentos científicos y tratar de aplicarlos. Los elementos que existen ahora no son racionales y no provocan una racionalidad a partir de la ciencia. Lo que existe ahora es todo un conjunto de conflations o conflagraciones, donde las cosas se mezclan de tal manera que aquellos que tienen sentimientos a favor de cierto proyecto, cierto partido político, ciertos fundamentos, cierta teoría, cierta cosa, lo impulsan, mientras que otros hacen lo mismo al revés. Y lo que ha pasado es que ha crecido tanto la teoría de que existe una lucha por la construcción de las identidades, que hemos llegado al punto tal que tenemos ahora de que todo es una construcción tribal de identidades. Por lo tanto, el imaginario sociológico, para ponerlo de una manera muy simple, donde lo que existe es un modelo de argumentación
que tiene una lógica, que tiene una metodología, que son argumentos que tienen datos, que estos datos son factibles, que esto, etcétera, etcétera, en el fondo son pasados por alto y lo que existe es un acto absolutamente voluntario, voluntarismo, que está vinculado a estas, digamos, tribus. Y Freire mismo, en los 60s, fue muy claro cuando él hace críticas a la irracionalidad tribal. Voy a terminar con dos elementos más. El primero es que lo que existe es un sistema. Los sistemas son modelos que se articulan sistemáticamente a través de signos y símbolos, y esos signos y símbolos determinan y de una u otra manera distribuyen los recursos. Para poder funcionar hay que estar dentro del sistema. Los que están fuera del sistema generalmente no reciben recursos o reciben apenas unos poquitos como recursos justificatorios de los grandes que se dan a otros. Por el otro lado, existe también una lógica de publish or perish, publique o perezca en la academia, y con el aumento de las ingentes modelos de comparación académica, donde lo que cuenta realmente es la productividad, y como esa productividad tiene que tener impactos directos en la otra productividad de los sectores trabajadores, entonces lo que existe es aumentar la productividad de los profesores para que aumenten la productividad de los trabajadores, al supuestamente hay un trasvasamiento de la ciencia. Pero lo peculiar es que lo que ha crecido también es el número de revistas donde hay que publicar. Entonces lo que hay es aumento de estándares, aumento de revistas, aumento de demanda que tienen los editores para publicar, aumento de demanda que tienen los profesores para para avanzar en la carrera académica. La verdad es que yo no debería quejarme, porque con mi productividad yo nunca tuve ningún problema. Pero la realidad ahora es que yo a veces siento que el modelo de hegemonía elimina completamente la capacidad de intervención desde los márgenes. Y la realidad es que la intervención desde los márgenes son de los más importantes, porque en los márgenes comienza la nueva ciencia, mientras que en los centros está la ciencia normal de la que hablaba Kuhn. Paro aquí, pero con una observación que no es una chicana. Por favor, no lo tomen así. Pero para mí, en metodología hay muchos fetiches. Tenemos un nuevo fetiche, que es Big Data. Parecería que si tenemos millones y millones y millones de datos, los podemos analizar de tal manera que van a producir un cambio trascendental en la construcción social de la realidad. Mire, ¿qué quiere que le diga? Hay gente que le gusta mucho la matemática. Yo en algún momento quise avanzar en las matemáticas, quería ser un matemático avanzado, pero voy a decirle lo siguiente. Estos elementos son fetichización de la realidad y va a pasar como pasaron otras cosas. Hay como modelos que se vuelven muy exitosos y luego con el correr del tiempo dejan de ser la ciencia normal. Pues aunque hay alguna pregunta más, es que en realidad estamos a 10 minutos como máximo de acabar. Y entonces yo querría que usted cierre con la parte que quedaba de la exposición, si le parece bien. Con mucho gusto, y voy a ser breve entonces, porque ya sí han estado ustedes con una paciencia enorme. Pero el sumario, vamos a tomar el sumario, que es nuestro último argumento, ¿no? El elemento de emancipación es central y la lucha por la liberación es central. Dentro de la tradición de la filosofía occidental, la emancipación y la liberación son dos elementos bastante diferentes en ocasiones, especialmente a nivel legal, el tema de la emancipación. La investigación acción participativa es una de las mejores sugerencias, tanto de Orlando Falsborda, de Bud Hall, de Pablo Freire, etc. Y es una invitación a todos los que hacemos investigación a que se devuelva el conocimiento, no para que sean puestos en anaqueles de investigación que nadie lee, sino que se devuelva el conocimiento a aquellos de los cuales nosotros obtuvimos el conocimiento, los sujetos a los cuales entrevistamos, a los cuales observamos, etc.
un presupuesto fundamental de la investigación y acción es devolver el conocimiento a aquellos que lo producen. Un argumento central en la hermenéutica de Freire es la epistemología de la sospecha. Acá hay dos elementos epistemológicos que quiero sintetizar brevemente. El primero, la epistemología de la sospecha. La epistemología de la sospecha es un argumento que sale en Freire y también en otros filósofos, que es la hermenéutica de imaginar que en cada acción social existe un momento de dominación. Y ese momento de dominación tiene que ser confrontado sistemáticamente. Y soy muy radical en este punto. El momento de dominación de padres y madres que golpean a los niños. El momento de dominación de padres y madres que constantemente le impiden a los hijos ser y a las hijas ser ellos mismos, sino que quieren que sean una dúplica, una recepción, una duplicación de lo que los padres y las madres son. La idea de los profesores que son tan incapaces de pensar por sí mismos que impiden que los estudiantes piensen por sí mismos. La imagen de los gobernantes que abusan de su poder cuando no son capaces de explicar cómo lo ejercitan. Y esto va ad hominem, es decir, esto para mí es central. La hermenéutica de la sospecha es el mejor argumento para pensar la pedagogía, para pensar la sociología, para pensar la economía, etc. Y luego la epistemología de la curiosidad, que es el argumento que Freire usó, lo discutimos muchísimo con él, cuando él se volvía a pensar que lo más claro, prístino de la civilización es la niñez. Y dentro de la niñez el argumento de la curiosidad. Los niños pueden ser altamente molestos cuando empiezan a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Usted encuentra un niño muy analítico y le arruina el día. Pero lo importante es saber que esos niños muy analíticos que preguntan por qué y por qué, por qué, desarrollan desde muy temprana época la investigación de la manera más simple, que es a partir de una epistemología de la curiosidad. Termino con la ecopedagogía. La ecopedagogía fue el último argumento que Freire elaboró en su vida y que no pudo publicar lo suficiente como hubiera querido. Quizá habría que leer entonces a los grandes amigos de Freire como Moacir Gadotti, que es uno de los grandes epistemólogos que han trabajado sobre la ecopedagogía, pero es volver la pedagogía una ecopedagogía, es volver la imagen de crear la conciencia de la ciudadanía mundial, de la cual tendríamos que haber hablado si hubiéramos tenido más tiempo, con la imagen de la sustentabilidad. Son como dos hermanas juntas, y dentro de esa hipótesis de crear un ciudadano mundial es crear un modelo de sustentabilidad para el planeta. Todo eso está vinculado a la ecopedagogía. Y gracias a la ecopedagogía, al día de hoy, podríamos decir que la pedagogía se ha convertido en un elemento central para la construcción de lo que yo denomino comunes globales. Y para los que les interesa, vayan por favor a ver, están en internet, Global Commons Review, que es donde con mi mujer y yo somos los editores, y ahí van a encontrar los modelos de ecopedagogía que nosotros estamos impulsando, y en el texto de Wiley Handbook, que fue citado, con un ex estudiante mío hicimos un nuevo capítulo de la pedagogía del oprimido, que es el capítulo 5, que es el que Freire dijo, nunca pudo escribir el capítulo de la ecopedagogía. Agradezco enormemente sus atenciones. Bueno, había aquí estas palabras finales, supongo que cierran en este momento y bueno, nosotros en realidad les agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este seminario. Ojalá podamos repetir. Hay por el chat, bueno, pues alabanzas hacia el seminario, hacia la ponencia, hacia su intervención. Y bueno, pues vamos a ofrecerle un aplauso desde el público